Dice la leyenda que Pablo Escobar quería usar el excremento de los hipopótamos que trajo a la hacienda Nápoles para ayudar a ocultar el olor de sus envíos de cocaína. Ahora, casi 40 años después, un artista colombiano se fue a buscar esos mismos excrementos, pero para hacer una obra de arte que habla de la locura del narcotráfico y, de paso, para encontrar una posible solución a su enfermedad mental. Simón Posada estuvo en una aventura extraña y escatológica en la antigua hacienda Nápoles. Estos hipopótamos son unos animales muy territoriales, muy agresivos. Ellos son la primera causa de muerte en África por ataque de animales salvajes. Estos mismos que tenemos, que están ahí, aquí yo. Me avisas. Camilo Restrepo es un artista visual paisa de 51 años de edad que lleva la mitad de su vida explorando el tema del narcotráfico. Su proyecto más reciente lo trajo hasta aquí, a los alrededores de la inmensa hacienda Nápoles, en Dorada, la Antioquia, donde está haciendo una labor muy extraña: recolectar popó de los hipopótamos que dejó Pablo Escobar y transformarlo en una obra para la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín. Siempre que he venido acá, están ahí. Quisimos hacer la entrevista a orillas de este lago en el que 6 hipopótamos nos observaban curiosos. De vez en cuando comprobábamos si se habían acercado sin que lo notáramos. Se quedan mirando a la gente. Pero no ha pasado nada más de ahí. ¿Quieres que nos vamos? Yo no quería irme, pero mi equipo empezó a asustarse y a grabar desde cada vez más lejos. Ya con esa advertencia fue mejor irnos de allí. Estos animales llevan algo más de 40 años en el país. Dice la leyenda que Escobar trajo para su zoológico personal un macho y 3 hembras, pero por la falta de medidas de los gobiernos durante 4 décadas se reprodujeron hasta un estimado de 169 hipopótamos hoy. Se ha intentado de todo, como la castración y el traslado a otros países, pero son medidas difíciles y costosas. Llevamos más de 30 esterilizaciones, hemos reubicado cerca de 10 hipopótamos en zoológicos de Colombia. No han sido la solución definitiva, pero sí han mitigado que la población de hipopótamos haya crecido. La eutanasia sigue estando sobre la mesa, pero cuesta creer que algún gobierno vaya a tomar una decisión tan impopular. La casa de control tiene que estar legalizada y tiene que estar estructurada de una manera tal que se vele por el bienestar del animal. Entonces, un proceso de cacería controlada apunta a que el animal no sufra, ¿cierto? Y mientras los hipopótamos han invadido medio país, también han llegado a la escena del arte. Nadine Ospina, Alberto Baraya, Carlos Castro, Calderón y Piñeros, y hasta el Chino, el legendario fotógrafo de Pablo Escobar, han expuesto en museos y galerías obras que los muestran flotando como almas en pena o cabalgando junto a Simón Bolívar. De hecho, en la casa del proyecto Échele Cabeza en Bogotá, se acaba de inaugurar una exposición llamada Microdosis para domar al hipopótamo interior, que muestra obras de 20 artistas colombianos que han trabajado este tema. Por momentos parece que los hipopótamos llegaron para quedarse, y en Dorada están por todas partes. Es decir, es muy probable que aquí hayan nacido hipopótamos. Sí. Visitamos un barrio en el que es muy común verlos muy cerca de las casas. El hipopótamo, cuando caga, mueve la colita, sobre todo los machos, y esparce la boñiga como para hacer control territorial. Pero las hembras no hacen eso, y a diferencia de las vacas, los hipopótamos no son rumiantes. Tienen 3 estómagos, pero no son rumiantes, entonces las bolas son mucho más grandes y no es tan líquida como la de las vacas, que al rumiar la van deshaciendo mucho más. Entonces uno encuentra como pedazos de pasto y ramas enteritas. En menos de un año ha recolectado más de 300 kilos de esta boñiga y la ha llevado a Medellín, donde la ha hervido en las mismas ollas en que cocinan en su casa para hacer experimentos y tratar de cultivar un hongo que se da especialmente en los excrementos de hipopótamo. Y uno creería que huele a mierda, pero no huele. No, nada, a nada. En la casa me molestan diciendo que voy a crear el próximo coronavirus que va a aparecer con todo ese laboratorio de estiércol que hay ahí. Su nombre científico es Psilocybe cubensis, muy presente en África, pero que Camilo encontró en las tierras de los hipopótamos de Pablo Escobar y que él ha bautizado para su obra como Hippopotamus cubensis. El Magdalena Medio ha sido una zona muy frecuentada por los cazadores de hongos alucinógenos, que los buscan en la boñiga de las vacas. Por eso, Camilo pensó que quizá algún nuevo hongo estaba creciendo en la boñiga de los hipopótamos y descubrió que su hipótesis era cierta. Y aquí están naciendo otros. De manera silvestre recolecté alrededor de 50 hongos. El momento de mayor emoción dentro del proyecto, porque ahí vi que esa abundancia de hongos sí se podría conseguir. Esta obra de arte tiene mucho de ciencia. Para Camilo el arte no es dibujar bonito, sino que tiene que ver más con investigar y hacerle preguntas difíciles a las personas que ven sus obras. No es necesario que haya una destreza técnica y una representación de algo bello, sino que el arte ha cambiado muchísimo. Camilo menciona al artista francés Marcel Duchamp, que llevó un orinal a un museo y cambió el mundo del arte.
Algo así quiso hacer él en la exhibición que hizo en la Bienal de Medellín, donde puso los hongos sobre una mesa con un mantel verde y con un telón de fondo que se parece al que usan los policías para exhibir sus decomisos. Si en una exposición hay un laboratorio que está produciendo una droga, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se puede decomisar? ¿Hay problemas legales? Además, con un molde de madera, hizo unos rectángulos con boñiga de hipopótamo, que se parecen a los paquetes de cocaína que transportan los narcos y que la policía exhibe en sus decomisos. Igual pasa con los hipopótamos, que son especies exóticas, invasoras, y de estas especies exóticas se supone que no se puede transportar nada, no se puede comercializar. Y la pregunta es, con la mierda del hipopótamo, ¿qué va a pasar? O sea, si yo cojo mierda de hipopótamo y me la llevo para otro lado, ¿estoy cometiendo un delito o no? Y como en toda empresa criminal, Camilo tiene un cómplice. ¿Alguna vez pensó que el popó de hipopótamo fuera a pagarle también? No, bendito, jamás. Y quédale decir que nadie va a creer que eso iba a valer tanto. ¿Y usted le cuenta a sus vecinos y qué dicen? Pues no lo creen. Ellos creen que es una recocha que yo estoy diciendo. Él es el Chavito. Es un campesino de la zona que se convirtió en el ayudante principal de Camilo para recolectar la boñiga de hipopótamo. Sus vecinos que deben estar viendo este programa pensaron que todo era una mentira. Yo le dije a unos amigos para ahí que necesitaba boñiga de hipopótamo y lo que les dijo era esa. Pensaría que era otro loco más que Camilo. Camilo también intentó hacer sus pacas en el bosque para que la humedad alimentara los hongos. Hipopótamo mueco. ¿Por qué? No mastico bien. Si a mí no me hubieran presentado al Chavito, esta obra no se hubiera hecho. Todo esto es una burla de Camilo a la guerra contra las drogas. Si la policía quisiera capturarlo por transportar excrementos de hipopótamo y cultivar hongos alucinógenos, él ya tendría listo el escenario para pararse al frente y que le hagan las fotos de su propia captura. Con esta obra, Camilo también quiere mostrar una gran contradicción, y es la gran diferencia que existe entre la cocaína y las sustancias derivadas de los hongos alucinógenos. La cocaína es una droga que enaltece el ego, que hace que la gente se sienta diferente a lo otro y que se sienta mucho más, que tenga como derecho a irrespetar y a pasar por delante del otro. Pero estos hipopótamos de la cocaína, de manera muy paradójica, están sembrando con su popó hongos alucinógenos que hacen todo lo contrario a la cocaína. Y ese hongo, a diferencia de la cocaína, que enaltece el ego, es una droga que diluye el ego, diluye el yo, hace que la persona se sienta otra con las otras personas o con la naturaleza, que encuentre como una integración con lo otro, totalmente diferente a la cocaína. La sustancia que sale de estos hongos es la psilocibina, que fue muy estudiada en los años 60 y fue usada por los hippies de la época para regar su mensaje de paz y amor por el mundo. La guerra contra las drogas prohibió las investigaciones sobre esta y otras sustancias, pero después de varias décadas, algunas universidades en el mundo retomaron los estudios. Hoy, en países como Australia, Holanda, Canadá, Suiza y Alemania, el uso de la psilocibina está regulado con fines médicos. Con ese pedacito ya terminó la tarea. Sí. Camilo hoy en día es una persona medicada con drogas psiquiátricas. Sufre de trastorno de ansiedad generalizada. En el 2011 me fui a hacer una maestría de arte a Los Ángeles, a una escuela que se llama CalArts, y fue un primer semestre muy duro. No dormía, se sentía solo y nada de lo que hacía tenía sentido para él. La cabeza estaba despelotada, yo no sabía si me había bañado o no. Todo el momento estaba pensando para qué me había ido a estudiar allá, si yo en Colombia estaba también. No se me ocurría nada que hacer, no entendía inglés, me sentía una hueva gigantesca. El origen de su enfermedad mental puede rastrearse en su infancia. Sus recuerdos de la guerra contra Pablo Escobar son los de la época más oscura que ha vivido Medellín. Cuando yo tenía 5 o 6 años, iba para el colegio en un Halloween, íbamos en una vancita y en un momento el conductor paró y nos hizo bajar porque había un muerto tirado en la calle. Eran unos niños disfrazados mirando un cadáver sin poderlo traer a la vida, y una escena muy fuerte. Estos dibujos de superhéroes a los que se les estalla la cabeza son sus obras más conocidas. A mediados de 2025, el Museo Reina Sofía de Madrid compró una inmensa obra suya sobre Pablo Escobar. Un par de años antes, el Banco de la República de Colombia adquirió un dibujo suyo sobre el sicario Popeye. Sus obras están también en colecciones privadas muy importantes, como en la del actor Leonardo DiCaprio, quizá la persona que más obras suyas tiene. Camilo lo conoció personalmente, pero nunca quiere hablar de él. ¿Vas a contarme cómo conociste a Leonardo DiCaprio o no? Bueno, entonces no. Listo, vámonos. Camilo estudió ingeniería mecánica, llegó al arte cuando descubrió que le gustaba hacer fotografías, pero nunca ha estado en una clase de dibujo. Muchas personas que ven sus obras dicen que podrían hacerlos mejor, y él lo sabe y lo hace a propósito. Yo dibujo con un lapicero que es a prueba de agua, a prueba de luz y a prueba de fraude. Si estoy dibujando acá y yo quisiera borrar, tendría que coger una cuchilla para poder borrar. Entonces ahí pues ya le queda una cicatriz al papel. Si dibujara con lápiz, tendría la opción del borrador y ya el gen perfeccionista
me empieza a enloquecer. Su técnica para dibujar esta prueba de perfeccionismo. Por más que quiera, no puede evitar los errores. El error me vaya llevando a lugares donde nunca pensaba que iba a llegar. Para Camilo, dibujar mal es una especie de terapia psicológica. El estrés y la ansiedad son sus peores enemigos. Para él, consumir drogas psiquiátricas fue un descubrimiento muy importante. Me negué toda la vida. La primera vez que tomé eso a la media hora, me di cuenta que era vivir normal a los 38 años. Eso pasó allá en Los Ángeles y a partir de ahí pues, he seguido tomando estas pastillas y no quisiera volver al estado anterior. Sin embargo, después de la exhibición de los hongos alucinógenos, Camilo quiere intentar reemplazar su medicina psiquiátrica con la sustancia que están desperdigando por el Magdalena Medio estos animales. Unos animales que, como él, son también víctimas de la locura del narcotráfico que se vivió en los años 80 y 90. Con respecto a mi salud, es hacer una toma terapéutica que puede resultar en rebajar mis niveles de ansiedad y en que no tenga que tomar más drogas psiquiátricas para la ansiedad, o puede resultar en nada. A nivel terapéutico, la psilocibina no siempre funciona, hay gente que le sirve, hay gente que no le sirve. Para este proceso está siendo acompañado por su psiquiatra y por su esposa, que es psicóloga y una pieza fundamental en su estabilidad emocional. Él sabe que su salud mental no es un juego ni una obra de arte. Más allá de lo que logre o no, queda muy claro que a Camilo Restrepo el arte le salvó la vida. Desde sus dibujos más imperfectos hasta los excrementos de hipopótamo, este artista ha encontrado la paz y la tranquilidad que nada más en el mundo le hubiera podido dar. Si quiere ver la obra de Camilo Restrepo, pueden ir al antiguo edificio de Coltabaco en Medellín hasta el 25 de noviembre o en la Casa Échele Cabeza en Bogotá hasta el 4 de diciembre.